ustedes? Muy buenas tardes a todos los compañeros que me están sintonizando. Vamos a ver el día de hoy lo que es los modelos de estimulación creativa, que es una parte muy importante para la creatividad. No olvidemos justamente desde la teoría de la Gestalt para la estimulación creativa. Esta psicología justamente es una corriente psicológica moderna que ha surgido justamente en la Alemania en los principios del siglo XX. Ahí tenemos justamente algunos exponentes como los teóricos Marx, Wertheimer, Wolfgang Kohler, Kurt Lewin, que justamente han podido para esta situación hacer el estudio correspondiente de la mente como una figura a través de ciertas leyes de los elementos que justamente atraviesan en los canales sensoriales de percepción, de memoria, obviamente en el pensamiento y la inteligencia mediante la resolución de problemas. Va a decir que el término gestal proviene del alemán, que fue introducido por primera vez por Christian Bonn en Refels, en el que tiene justamente una traducción única, va a decir de manera generalmente como la forma. Sin embargo, podríamos traducir como una figura o configuración e incluso una estructura o creación misma. Esta teoría justamente menciona cómo el ser humano percibe las figuras, las palabras, las representaciones gráficas correspondientes, entender el mensaje, el significado que se percibe dentro de la vida cotidiana. Va a decir, los psicólogos de la Gestalt dicen que una buena parte del aprendizaje, en este caso del estudiante, es por Insight. Esto significa que el paso de la ignorancia al conocimiento ocurre con rapidez y de manera repentina en este caso, y es muy importante tomar en cuenta algunos fundadores que ya les he mencionado, y desde la experiencia justamente del medio ambiente con la configuración que tiene un carácter primario que los conforman justamente la suma de estos últimos por sí solos no podrán justamente llevar tanto en este caso el funcionamiento mental para el planteamiento que se ilustra justamente que el todo es más que la suma de las partes. Tenemos aquí los fundadores de World Courier, Marx, Kurt Lewin y Kurt Kafka. Mencionamos estos autores justamente como uno de los principales fundadores que se ha llevado justamente a las investigaciones, por ejemplo, Marx, Wertheimer, como en los laboratorios experimentales en Berlín, en Benia, interesado justamente con respecto a la percepción y las estructuras ambiguas y complejas dentro obviamente del desarrollo conjunto, en este caso de observaciones que se realiza a la persona. Pensaba que la verdad estaba determinada por una estructura total de experiencias, más que por sensaciones o percepciones individuales. Por otra parte, Kurt Kafka menciona que la gestal justamente estuvo asociada, obviamente en este caso, en base a los experimentos sobre la percepción, pero llevados justamente a los que han promovido desde una concepción más aún holística de fenómenos psicológicos que el ser humano las manifiesta. La investigación justamente realiza desde los principios de la psicología de la Gestalt al problema justamente, por ejemplo, con los niños de temprana edad, en la infancia, en los cuales organiza un mundo nuevo e incomprensible para ellos. Su obra fue justamente principales, en este caso, los principios de la psicología gestal, que justamente se ha realizado en 1935, con el cual ha contribuido justamente a la percepción, a la memoria, al aprendizaje. Leyes de la percepción, aquí tenemos justamente a Walt Kohler, justamente uno de los elementos muy importantes que ha realizado también diversos experimentos mediante la resolución de problemas, por ejemplo con los chimpancés, poniendo justamente en manifiesto la estructura de herramientas simples. Aquí tenemos la ley del cierre, la ley de la proximidad, ley de la semejanza, y la totalidad es mucho más que la suma de sus partes. Va a decir que este psicólogo justamente realiza una investigación a través justamente de las percepciones que el ser humano la pueda ver, se puede enfocar desde las distintas maneras, justamente desde la época, en este caso desde la infancia hasta la juventud, la adultez, que más aún la estimulación creativa va consecuentemente. Tomamos en cuenta justamente algunos elementos de semejanza, por ejemplo, de cierre, de proximidad y de continuidad, como elementos muy importantes para la percepción. Estas leyes consisten justamente en la ley del cierre, que nuestra mente añade justamente algunos elementos faltantes dentro de una determinada figura. La ley de la semejanza consiste en que nuestra mente agrupa elementos similares en una cantidad, y la semejanza va a depender justamente mucho del tamaño, del color, de la forma, el brillo de los elementos, etc. La ley de la proximidad
Es una ley que consiste en la agrupación parcial o secuencial de elementos por nuestra mente. La ley de la simetría es justamente cuando nosotros observamos imágenes simétricas, son percibidas justamente como iguales, pero con un solo elemento en la distancia, y eso va a depender mucho de la observación y la perspectiva que tomamos. La ley de la continuidad consiste en que la mente continúa justamente un determinado patrón y después en el mismo desaparece justamente el tipo de enfoque que se esté dotando a la imagen prevista. La ley de la comunidad consiste en que muchos elementos moviéndose en la misma dirección son percibidos como justamente un único elemento que ha sido observado. Por lo tanto, el objetivo justamente de la teoría de la Gestalt es que además no solamente ayudar al estudiante a sobreponer ciertos determinados síntomas o de manera de permitir al llegar a unas etapas más completas y creativas, sino más aún justamente a liberarse de algunos bloqueos mentales que justamente disminuyen a la satisfacción óptima y la autorrealización de crecimiento. Por lo tanto, se toman en cuenta algunas terapias humanistas. Tenemos aquí la teoría de la psicoanálisis o la psicoanalítica como un acto creativo, que el inconsciente colectivo, justamente denominado como el arquetipo de clásicos como Sigmund Freud, denomina justamente el preconsciente con los psicoanalistas contemporáneos como Kubi y Flack. Mencionamos justamente desde la teoría de la Gestalt condiciones innatas de nuestro cerebro en las que vamos a percibir mediante la observación y obviamente estas fuentes de su método justamente que los autores ya se han mencionado por William Reich, Karen Horney, Martin Buber y Edmund Husserl con respecto a la teoría en este caso de la fenomenología, el existencialismo mismo, que toman en cuenta con respecto a la libertad, responsabilidad, inmediatez de la experiencia del individuo en la búsqueda del significado, en este caso de determinados elementos muy importantes que toman en cuenta la teoría gestal, donde justamente obtenemos una imagen en el que uno de ellos observa justamente 4 elementos o 4 barras en este caso, y hay otro sujeto, en este caso el segundo sujeto observa y menciona que solamente existen 3 barras, por lo cual nosotros podemos ver aquí la diferencia entre el pensamiento justamente creativo que cada uno de nosotros podemos ver desde distintas formas, desde las distintas perspectivas, y obviamente no todos pensamos de la misma forma. Por lo cual las leyes de la Gestalt toman en cuenta, en resumen, la percepción, la sensación y la cognición, 3 elementos bien fundamentales con respecto a la interpretación de estímulos en la percepción, estímulos simples percibidos en la sensación, el almacenamiento, ¿no es cierto?, la recuperación y el uso del mismo conocimiento dentro de la cognición. Entonces, estas son las 3 leyes de la Gestalt que se resumen de esta forma. Estas imágenes, por ejemplo, simplifican la percepción de cómo una imagen puede ser vista desde ciertas perspectivas o enfoques, en este caso de las distancias que se toman en cuenta en los sentidos y los significados correspondientes. Muchos aquí pueden observar justamente una planta con una mariposa, ¿no es cierto? Una florcita en este caso que va posando una mariposa en realidad, sobrevolando. Pero si lo vemos un poco más alejado, podemos ver y denotar justamente que muestra el rostro de una dama. En este otro elemento tomamos en cuenta justamente, por ejemplo, una representación gráfica de una persona adulta, ¿no?, mayor en este caso, o bien desde otra perspectiva, una persona joven, que justamente este es el rostro, ¿no es cierto?, y el correspondiente pelo correspondiente de la señorita. Y si lo vemos desde otra perspectiva, desde otro tipo de enfoque, esta justamente sería la nariz, la boca, y obviamente parece ser una anciana. Bien importante tomar en cuenta 3 conceptos fundamentales: creatividad, innovación, invención. La creatividad es justamente la que se realiza una persona, nuevas ideas frecuentemente, ideas novedosas que sean útiles. Es una capacidad humana para lograr una determinada idea, crear y hacer justamente la realidad de lo que uno va imaginando. La innovación con respecto a llevar justamente ideas físicas al mercado, se piensa en términos de problemas, soluciones y resultados, tomar en cuenta justamente de percepción, expresión y pensamiento, elementos que toman en cuenta dentro de la innovación. Invención corresponde a una capacidad de hacer una realidad física con respecto a una idea que nosotros la tenemos, lo llevamos a cabo y es justamente el medio en que se implementan los nuevos procesos y productos correspondientes, y las personas encargadas de la invención deben tener en cuenta la creatividad y la innovación, ya que son 3 elementos justamente fundamentales.
La teoría de la Gestalt, también aquí podemos observar desde una perspectiva de enfoque. Muchos pueden observar que aquí hay dos personas, ¿no es cierto?, que se están mirando una tras otra, que están muy cercanas. Y si lo vamos un poco más alejado aún, podemos ver los rostros solamente de una determinada persona, ¿no? Aquí están sus dos ojos en este caso, y observamos justamente que está detrás justamente de aquella que está justamente la vela en la parte superior, en base a una, en este caso a una posición, en este caso en la que se puede observar. Muy bien, tenemos aquí algunos elementos, por ejemplo, con respecto a estos tipos de elementos de segregación, de proximidad en las representaciones gráficas, de continuidad, de cierre mismo hacia un elemento o estructura, las semejanzas correspondientes, la pregnancia, por ejemplo, el tipo de elemento que vayamos construyendo y la misma unidad gestal para nosotros. Aquí vamos a observar otra imagen en el que se puede observar aquí dos personas, justamente un anciano y una persona, una dama en este caso, que están justamente cerca de una puerta, en realidad hacia una entrada o ingreso. Pero si lo vemos desde más allá, podemos observar aún más alejados el rostro justamente de una persona adulta, se podría decir, y que justamente se puede observar de manera muy alejada y posiblemente más aún cercana, dependiendo justamente de la perspectiva que se vaya observando. Aquí tenemos una figura justamente del vaso, en este caso la ley general de la figura y del fondo, que se toman en cuenta aquí dos rostros posiblemente en la oscuridad, o bien en este caso un vaso, en este caso que se puede observar desde la parte de los colores, ¿no es cierto?, con respecto al fondo, en un fondo justamente oscuro, y tenemos aquí la imagen o la figura de color blanco. Tenemos además de esto algunas concepciones de la ley general de una buena forma, elementos que configuran justamente de manera simétrica. Por ejemplo, aquí tenemos un elefante. Muchos pueden decir cuántas patas tiene el elefante: 1, 2, 3, 4, 5, 6 posiblemente, ¿no es cierto? O simplemente son 4 en realidad. Entonces tendríamos que ver justamente desde qué tipo de perspectiva vamos nosotros observando determinados fenómenos, observando determinadas problemáticas. Y es muy importante esto para poder potenciar la creatividad. Aquí pueden observar justamente, se tiene posiblemente en este caso, una columna que contiene justamente dos pilares o bien tres pilares fundamentales, como se puede observar al romano que está detrás de uno de ellos. Entonces podemos ir viendo este tipo de imágenes que corresponden. El cierre, aquí está, es uno de los elementos de la ley del cierre, porque justamente en la gran mayoría de los niños, ¿no es cierto?, se va utilizando este tipo de ley para poder justamente completar los espacios vacíos, ¿no?, mediante el uso de un bolígrafo, un marcador, un color determinado. Entonces son visualmente estables, en este caso buscando una mejor organización posible. Aquí podemos observar la ley del contraste, ¿no?, dos representaciones gráficas, que pareciera que la parte central se ha mantenido o se ha hecho más pequeña aún, y las partes externas sean aún más grandes, ¿no? Entonces la posición relativa de distintos elementos va a depender justamente de las cualidades de tamaño de los mismos. Tomamos en cuenta la ley de la simetría, otro de los elementos fundamentales. Aquí está justamente, al parecer puede ser una representación de un jarrón, ¿no es cierto? Esto puede ser el complemento de un corazón determinado de una imagen, pero son percibidas como iguales, se los dice simétricas, porque uno es simétrico al otro, ¿no es cierto?, las que les separa justamente una línea vertical una hacia la otra. Entonces aquí tomamos en cuenta la ley de la proximidad. Observamos las figuras correspondientes, tienden a verse como una simple unidad, y aisladas justamente puede ser vista desde otra forma, ¿no? Puntos más próximos se reúnen a una determinada unidad, y si son más alejadas, en este caso, como podemos observar, son las mismas, en este caso los mismos puntos, pero en esta parte se ven más aún alejadas. En el modelo gestáltico también debemos de observar esta representación gráfica de las ilusiones que se toman en cuenta, por ejemplo, ópticas, por sobre todo las pruebas con los puntos negros, y en el mismo posiblemente algunos observan puntos negros y otros observan puntos blancos, ¿no es cierto? Entonces eso es, por ejemplo, una ilusión óptica que muchos podrían ir confundiendo, observándolo muy bien, si en realidad existen los puntos negros o solamente son puntos blancos en realidad, ¿no? Va a depender mucho el tipo de estructura que vayamos observando o percibiendo. Aquí tenemos las líneas grises, ¿no es cierto?,
que al parecer que estarían, no en este caso, bien ordenadas, se podría decir que están desordenadas en realidad, parece no ser paralelas en realidad, ¿no? Entonces, aquí el fin justamente es de que los cuadrados blancos y negros son exactamente iguales y altura y anchura de la misma, justamente, de la misma medida, ¿no es cierto? Entonces aquí podemos percibir justamente el tipo de imagen que vayamos observando, determinando. Entonces muy importante esta parte de poder estimular esta creatividad de observación y percepción. Aquí tenemos el pájaro en el nido, ¿no? Un pájaro está en el nido solito. ¿Sí? Posiblemente leas, ¿no es cierto? Pero un pájaro está en el nido solito, pero en realidad hay una rata en este caso, ¿no? Léelo de nuevamente, por ejemplo, ponte, por ejemplo, ahí un pájaro está en el nido solito, ¿no es cierto? Hay un término que está por demás, se podría decir, el término el, ¿no es cierto? Que algunos no observan con mucha especificidad, con mucho análisis, que es muy importante tomar en cuenta qué elementos, cómo se está redactando justamente. Y mucho esto va a depender mucho de los problemas, por ejemplo, que se asocian con respecto al manejo justamente de redes sociales, ¿no es cierto? Tanto el Facebook, el WhatsApp, el Instagram, entre otras redes sociales, en la gran mayoría, si ustedes han observado, existen varias personas que escriben muy mal, en realidad, a pesar que existe un corrector dentro de un celular, pero estas inciden mucho de manera significativa en su escritura y ortografía correspondiente. Aquí tenemos una imagen del granjero, es un dibujo justamente de una leyenda, ¿no es cierto? Justamente el granjero y justamente alguien puede decir, y el burro, ¿no? Y si giras el dibujo a 180 grados, en este caso lo tendrás más fácil de verlo, ¿no? Si alguien ya lo ha visto, ahí está justamente el burro correspondiente, ¿sí? ¿Y dónde se encuentra el burro? Aquí están justamente las dos orejas, aquí están sus dos ojos en realidad, ¿no es cierto? La cabeza y está justamente el burro ahí sentado. El modelo gestáltico también toma en cuenta como este cartel reivindicativo que anuncia justamente la muerte de las grandes industrias. Como tú puedes observar al fondo, se puede observar dos personas en una mesa, ¿no es cierto? Hay dos copas que están realizando justamente ahí un cierto tipo de contrato, ¿no es cierto? Y si podemos un poco más aún visibilizar de más aún, más alejados en realidad, podemos observar el cráneo justamente de una calavera, se podría decir de esa forma, obviamente cerrando con un ojo en este caso, ¿no? Pero de manera muy alejada. Otro tipo de estimulación es esta, la caja de las cerillas, ¿no? Esta ilusión, por ejemplo, es una muy antigua y bien conocida, en el que muestra dos elefantes, pero sin embargo solamente hay 6 cabezas, ¿no? Si alguien va contando la cantidad de elefantes, son 12, pero en realidad solamente existen 6 cabezas. Sin contar, obviamente, el elefante del centro, esta de aquí, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a la siguiente representación. Esta es muy usual, ¿no? El balcón, una de las mejores obras que se ha mostrado y puede ser entendida desde diferentes perspectivas, que justamente la parte de la percepción, de la observación, sea aún más abstracta, más aún compleja en identificar cuál es en realidad lo bueno o lo malo. Podemos observar que aquí hay una persona que va pasando cierto material, o bien esta persona va subiendo en escalera hacia el balcón, o posiblemente bajando justamente, ¿no?, al piso correspondiente. Tenemos a la siguiente representación. Aquí tenemos unas flores, ¿no es cierto?, el ramo de flores que esconde justamente 5 perfiles humanos. ¿Dónde se encuentran los 5 perfiles? Aquí tenemos una primera, ¿no?, una segunda, ¿sí? Aquí se encuentra, 1, 2, ¿sí? Tenemos aquí una tercera, tenemos aquí una cuarta. ¿Y dónde creen que se encuentra la quinta? ¿Dónde estaría el quinto perfil? Aquí está 1, ¿sí? Nuevamente recalco, 1, ¿sí? 2, ahí tenemos 3, ¿sí? Y aquí tenemos el cuarto. ¿Y dónde estaría el quinto? El quinto justamente se encuentra en esta parte. Muy bien. O eran 6 en realidad. Si alguien ha visto por más aún más perfiles, mucho mejor. Vayamos a la siguiente estructura mental. Es un niño cabezón justamente, si alguien puede observar de manera muy alejada, es un niño solamente, fíjense muy bien, es un niño cabezón, ¿no es cierto? Más a un gordito se lo podría decir, pero si puedes ver justamente desde una perspectiva más aún cercana,
¿sí? Puedes forzar un poquito la ilusión óptica, sería más o menos como dos, en este caso, empieza como un niño justamente que tiene, en este caso, el grueso rostro en realidad, ¿no es cierto? Tenemos ahí la parte de posiblemente ser dos personas que se están viendo, ¿no? Muy cercanas unas a otras, porque uno es de color azul y otro de color negro en este caso, ¿no? La chaqueta correspondiente. Aquí se puede observar una representación y es la publicidad subliminal que en el periódico ha podido ser extraída y no exactamente un juego óptico, sería más una publicidad subliminal en la cuestión de anuncios correspondientes, por ejemplo, ¿no? Live Beats justamente menciona que muestra una señora con una determinada copa, pero si le damos una vuelta justamente la tapamos a la altura de la muñeca, esta parte de aquí y el cuello, justamente nos encontramos con una imagen, en este caso no necesariamente tan, en este caso, creíble, ¿no es cierto? Es muy subliminal este tipo de publicidades que en la gran mayoría pueden ser como algunos errores ópticos o algunos errores caligráficos de dibujo. Tenemos aquí el siguiente modelo, y es la mente justamente de Sigmund Freud, la clásica, la más usual, la ilusión óptica, protagonizada obviamente, quien ha sido durante el que ha experimentado justamente y ha criticado más aún Sigmund Freud la sexualidad como una base de su teoría y algunas alternativas de la psicología del tratamiento en este caso, ¿no? Entonces el autoanálisis, hacer el pensar, el comportamiento, los estados de ánimo son elementos muy importantes. Vamos a la siguiente representación. Tenemos aquí, y esta era justamente una de las representaciones gráficas que estaba en la actividad, si ustedes pueden observar, lo voy a mover, la misma cantidad, la misma medida en este caso, se podría decir, y, y son triángulos obviamente en este caso, ¿no es cierto? Estos dos triángulos son iguales, pero al finalizar, al hacer cierto tipo de movimiento, en este caso, imagínense una estructura de Tangram, lo pueden realizar de esa forma, hay una parte justamente que sobra, ¿no? Hay una parte vacío en este caso, ¿no? Entonces, la cuestión es, siendo la misma superficie, se monta en orden distinto, pero sobra un determinado trozo, ¿no? ¿Qué es lo que habría pasado? ¿Cuál sería la respuesta a esta cuestión, por ejemplo? Y ha sido una de las actividades muy importantes dentro de la actividad número 2 y obviamente que estaba en la número 1 más a 1. Y la pregunta es, ¿por qué sobra este trozo? ¿Qué es lo que ha pasado? Si son las mismas, justamente las mismas medidas. ¿A qué se refiere? Bueno, si alguien quiere hacer el cálculo de área, el área de este triángulo va a ser justamente, tendría que ser igual al área de este otro, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Por ejemplo, aquí tenemos la base de cuántas unidades: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y tenemos la altura de 1, 2, 3, 4, 5, ¿no es cierto? Altura 5 y la base 13. De la misma forma, esta tiene una base 13 y altura 5, ¿no es cierto? Y base por altura, ¿no es cierto? Sería 13 por 5 dividido entre 2. Entonces el área equivale a 32.5 unidades al cuadrado, ¿no? Esta área es lo mismo que esta área, pero obviamente sin tomar en cuenta a este cuadrado. ¿Qué significa esto? Que hemos perdido posiblemente cierto determinada área de unidad, ¿no? En este caso tendría que salirnos el área de este triángulo menos este punto, tendría que ser menos una unidad, 31.5, y no en realidad como esta otra que es 32.5, ¿no? Entonces aquí hacemos justamente los justificativos de la razón justamente con respecto a las áreas determinadas en base a unidades. Entonces, muy importante, aquí tenemos un paralelogramo, ¿no es cierto? Por ejemplo, de A hacia B y de B a C, aunque parezca increíble, ¿no es cierto? La línea que va de A en B, esta línea, y la línea que viene justamente de B a C, son exactamente iguales, ¿no? Es la que menciona. Entonces tendrías que demostrar cómo en realidad son iguales. Tendrías que ver justamente algunas leyes, en este caso, algún cierto tipo de estrategia para poder demostrar, en este caso, ¿no? Que el segmento AB es lo mismo que el segmento BC. Vamos a la siguiente, tenemos aquí un triángulo y tenemos un punto amarillo y justamente es el centro en este caso, ¿no? Este punto de amarillo es el centro, ¿no?
¿Está justo en el centro del triángulo? La pregunta pareciera que no, porque más o menos aquí tendría que estar, ¿no es cierto?, el centro. Aunque parezca mentira, lo está. Entonces, ¿de qué va a depender? De las medidas, obviamente. Al parecer fuesen de la misma medida, ¿no es cierto? Habría que ver con respecto a las medianas, la intersección de medianas, será la intersección de alturas correspondientes, ¿no? Entonces, bien importante, o bien es el incentro o el circuncentro del triángulo. Aquí tenemos una representación, ¿no? Aquí tenemos el corte de donuts, ¿no?, de las donas, ¿no?, que son trozos, dos trozos. ¿Cuál es de los dos justamente es más grande? Al parecer esta puede ser más grande que esta otra, ¿no? Pero en realidad no, una no es más grande que la otra, en realidad son exactamente iguales. Pero ¿por qué tendrían que ser exactamente iguales? Si alguien puede hacer justamente desde la perspectiva, desde la parte superior, imagínense esto en la parte superior y esto en la parte inferior, hacemos la perspectiva de líneas en puntos, ¿no es cierto?, la semejanza correspondiente, y podemos llegar a una determinada congruencia con respecto a la base de la altura y la base inferior con respecto a la base superior. Muy bien, aquí tenemos otro tipo de representaciones gráficas. Aquí aparece es un cubo, ¿sí?, puede verse desde una perspectiva, y aquí tenemos un triángulo, pero tiene ciertas justamente deformaciones correspondientes, ¿no? Estas figuras son imposibles de crear, obviamente, en la realidad. Vamos ahora tomando en cuenta esta perspectiva muy importante, las hermanas, ¿sí? También puede decir que esta es muy grande y esta es muy pequeña, ¿no?, en relación a las líneas que se están fijando en la perspectiva correspondiente, pero en realidad las tres son las mismas, ¿no?, aunque parezcan distintos, ¿no es cierto? Si observa solamente a la dama, son en realidad las tres de la misma estatura, del mismo tamaño. Solamente se está proyectando una perspectiva en el fondo. Aquí tenemos la gran copa, ¿no?, ya bien conocida, según lo mires, puedes ver un copón en este caso, ¿no?, o bien dos perfiles o dos siluetas de dos humanos correspondientes. Vamos ahora a esta parte, ángulos y líneas. Por ejemplo, aquí tenemos un segmento, aquí hay justamente dos líneas verticales, la primera y la segunda, y justamente son iguales en altura, es decir, esta es la misma que esta otra, ¿no? Tienen la misma altura. Ahora la pregunta es, ¿por qué esta mide la misma que esta? Entonces, tendrías que ver justamente alguna cierta situación de perspectiva constructiva que tendrías que ir analizando más aún en profundidad, cómo esta sería igual a esta, ¿no? Se las dejo eso como tarea. Aquí tenemos una representación, un cuadro de muchos colores, ¿no? Aparte del blanco, ahí está. Intenta mover todos los colores y tonos que veas posible, ¿no? Posiblemente has contado, a ver, ¿cuántos colores? 1, 2, 3, tal vez 4, ¿no es cierto?, o más aún. Entonces, en realidad solamente hay dos colores, que son el verde y menta, en los cuales los dos al final de la intersección se combinan y pareciera que muestran un tono más diferente, ¿no es cierto?, ¿no? Sí, en esta diagonal, ¿no? En esta diagonal podemos observar los tonos, ¿no?, y el fondo justamente de color verde. Vamos a la siguiente representación, que es muy importante, de estimulación, ¿no? Es una representación de un gráfico, la escalera. Posiblemente está subiendo y va subiendo y va subiendo y va subiendo, ¿no? O bien estás bajando, ¿sí? Va a depender mucho cómo lo mires y lo vayas girando justamente según las manecillas del reloj o contrarias a ellas. La palabra, por lo tanto, gestal se traduce como una figura de la totalidad, la que hemos mostrado anteriormente, y haciendo la alusión y al holismo, vale decir, la parte holística, integral, que aglutina justamente muchos elementos muy importantes, esa unicidad justamente, ¿no? Aquí se puede contar cuántas columnas hay, por ejemplo, algunos van a decir que son 3 o solamente son 2 en realidad. Va a depender mucho de la perspectiva que se vaya observando en realidad. Hablamos del modelo asociacionista de estimulación creativa, ¿no?, teorías conductistas, ¿no? Estas asociacionistas son originadas justamente en la tradición filosófica del empirismo, desde un enfoque positivista de la ciencia. Por lo tanto, comparten en consideraciones elementos del aprendizaje de las asociaciones y estímulos y respuestas correspondientes, vale decir,
estímulo-respuesta que se van utilizando. Algunas teorías, por ejemplo, la teoría del condicionamiento operante, que ustedes lo han visto en psicología, Skinner, ahí tenemos Skinner, ¿no? La teoría de estímulo de respuesta, que ha sido justamente una tradición con la continuidad, en este caso, de que el alumno aprende lo que hace justamente mediante un cierto estímulo correspondiente. Tenemos las teorías conexionistas, ¿no? Ahí tenemos a Thorndike, uno de los representantes, las teorías cognitivas, ¿no es cierto? Tenemos las teorías de mediación de las representaciones principales, ¿no? De Hurl, tenemos la teoría de Hull, tenemos la teoría de condicionamiento clásico de Ivan Pavlov, uno de los estudios muy importantes del aprendizaje, las teorías hipotéticas deductivas, ¿no? Sistemática de Hull, es una teoría que hace énfasis en variables de intervención justamente ubicadas en los estímulos y las respuestas, y la teoría de la continuidad de Triet, ¿no? Que afirma justamente el mecanismo básico que produce con la continuidad temporal de estímulos y respuestas. Vayamos ahora al asociacionismo en realidad, algo bien sencillo. En psicología, ¿no? En tal con la mente, puede observarse una combinación de elementos simples, que la propuesta es skininiana, en este caso del principio básico del conductismo, como un principio en la conducta justamente puede ser explicada mediante contingencias o contextos ambientales en los cuales justamente realizaba los experimentos con ratones, ratas, hámsters, que justamente integran estos tipos de símbolos muy importantes para la caja, por ejemplo, conocida también como la caja de Skinner, ¿no? Cuando se tiene justamente el ratón y el queso, en cómo poder identificar cierto camino mediante el tipo de comportamiento y el condicionamiento que se le otorgue. De la misma forma, hay refuerzos positivos y refuerzos negativos que se pueden observar dentro de la imagen, ¿no? El ratón, por ejemplo, compensado con un alimento cuando llega a la primera etapa. Una vez que este tipo de conducta sea arraigado, el ratón no recibe más recompensa hasta que alcanza justamente una segunda etapa. Después de varios intentos, el ratón encuentra al final un laberinto correspondiente. Muy bien. Ahora vamos mencionando algo muy importante, el asociacionismo dentro de la psicología, y tiene que ver mucho con la creatividad, ¿no es cierto? Con la teoría de este tipo de modelo, la teoría asociacionista de estimulación creativa con respecto en psicología de la mente humana, que hace combinaciones de elementos simples, irreductibles a través de la asociación. ¿Percepción qué es? Ese proceso mediante el cual la conciencia integra estímulos sensoriales de los objetos, hechos, situaciones que transforman de manera experiencial, vivida, ¿sí? Entonces, las asociaciones, por ejemplo, de ideas, de objetos, de imágenes, etcétera, tiene usos prácticos que va más allá de la parte de la formación de teorías psicológicas. Va a decir, dentro de nuestra aula, nosotros tratamos de motivar a nuestros estudiantes mediante la asociación de tipos de sistemas, y que hoy en día la educación y las distintas disciplinas, como el lenguaje, la enseñanza, los idiomas, la parte de la música, movimientos, el uso de colores, que pueden recordar justamente el vocabulario, por ejemplo, dentro de los niños, es muy importante asociar justamente, y obviamente para poder obtener una percepción más allá, más aún eh, fructífera, se podría mencionar desde una perspectiva de capacidad individual y sintetizar justamente estos tipos de sensoriales, motrices, motoras y mentales. Por lo cual, Iván Pablo, aquí hacemos el reflejo del condicionamiento con respecto a los experimentos con el perrito. Tenemos la campana justamente, ¿no? Tenemos una comida, en este caso el huesito, en el que puede, en este caso, ser estimulado el perrito. Entonces, la gran parte relacionamos justamente ciertas cosas en nuestra mente, en nuestra memoria, bajo nuestros sentidos, ¿no es cierto? Las actividades de nuestra experiencia misma que pueden ser presentadas en un determinado lugar, que nosotros podemos ir aprendiendo observando, ¿no? ¿No es cierto? Posiblemente tocando, escuchando, tal vez podamos aprender justamente, por ejemplo, estas situaciones de la pandemia. Muchos pensaban que el sabor entraba por la lengua, en realidad no ha sido cierto esto, ¿no? Si aquellos que han pasado coronavirus y obviamente no sentías justamente el sentido del olfato, ¿no es cierto? Entonces a la hora de querer almorzar o comer cierto alimento, en realidad al parecer que estabas alimentándote simplemente masticando cartón y no sentías justamente el sabor en este caso, ¿no? A pesar de que se tenía esta pérdida del sentido del olfato. Entonces es bien importante también desde la teoría de la gestal, ¿no? Hacer esta definición de la creatividad como una acción que produce o moldea justamente una idea o una visión, y esta novedad surge de manera repentina
es un proceso de imaginación y no de la razón o de la lógica, ¿no? Es algo que surge justamente dentro de nuestros saberes y conocimientos. Aquí tenemos una imagen, un rostro de una señorita con una silueta negra, o bien tenemos a una persona, ¿no es cierto?, que está agarrando un saxofón y está haciendo los sonidos correspondientes. La teoría del asociacionismo, también no olvidarse que los procesos mentales, ¿no?, son mera consecuencia de la asociación de experiencias, el armado, ¿no es cierto?, de experiencias complejas, de experiencias simples, las diferencias justamente que pueden ser desde una perspectiva cuantitativa o bien cualitativa. Entonces, asociar justamente ciertos elementos, codificación, ciertas correspondencias, es bien importante. La filosofía de la antigüedad, por ejemplo, como el empirismo moderno, que ha llegado a convertirse en una corriente psicológica. Este es el principio de la asociación, justamente el primero, en que las ideas complejas provienen de la asociación de otras más simples. Podemos hablar también de la asociación de Wundt, en el que menciona la parte de convergente y el pensamiento divergente. Dos pensamientos que son muy importantes, que hoy en la actualidad requerimos seres humanos con pensamiento divergente más que con pensamiento convergente, ¿no? Divergente en el sentido de que tiene varios caminos, convergente solamente un solo camino, una parte objetiva, ¿no? Se puede observar también dentro de esta teoría asociacionista el aprendizaje, en este caso de Skinner, bases de asociacionismo, por ejemplo, la teoría del condicionamiento operante. Se ha tomado en cuenta algunas consecuencias, los refuerzos, el estímulo discriminatorio, que es parte del asociacionismo de Skinner. Aquí podemos ver una representación gráfica de cómo poder asociar justamente puntos o elementos que están unos con otros concatenados para justamente la sinapsis correspondiente y de manera mental. El asociacionismo tomamos en cuenta también, ¿no?, como John Locke ahí, por ejemplo, que menciona que todas las ideas y conocimientos derivan de la experiencia sensorial. Según el niño va creciendo, va acumulando una variedad de experiencias sensoriales, conectivos, lógicos, en este caso grupos asociados aún más justamente los complejos. No olvidamos que nosotros partimos justamente desde nuestro desarrollo, justamente desde el niño, desde el adulto, desde el joven adolescente al adulto, cierto tipo de, en este caso de estadios, en este caso de desarrollo, desde el pensamiento justamente concreto, abstracto y un pensamiento más aún complejo. Corrientes psicológicas que podemos mencionar de esta teoría del asociacionismo serían sistemas teóricos, algunos precursores, aportes teóricos, como por ejemplo ahí está Aristóteles, John Smith, tenemos a Ribot, Tronnegay, ¿no?, ¿cierto? Varios autores que toman en cuenta ciertos métodos a través de leyes definidas, por ejemplo, con respecto a la semejanza, continuidad y contraste correspondiente. Esta teoría también toma en cuenta actividades de Hartley, James Mill, ¿no?, representantes del asociacionismo. Es justamente la asociación, es el mecanismo que explica cualquier actividad del ser humano, y que la teoría del conductismo, del condicionamiento clásico, del condicionamiento operante han servido mucho aún para poder realizar las estructuras de esta teoría. Por lo tanto, tomamos en cuenta desde la construcción de mecanismos internos y externos para un aprendizaje, una construcción de esquemas internos, ¿no es cierto?, según las condiciones externas, para decir el medio, el contexto, el medio ambiente, va a tomar en cuenta mucho el pensamiento, la maduración y el desarrollo de los estudiantes, la reorganización y estructuración de la psique misma, del tipo de lenguaje que vayan mencionándose, la inteligencia que va denotando y la conducta social con los demás. Estamos mencionando algunas definiciones con respecto al ser humano en forma de asociación y comentarios, los elementos creativos de la misma teoría que sustenta justamente Bea Boris, ahí, que ocupa justamente un conocimiento de conexión de ideas, de experiencias correspondientes. Al respecto de estas características del modelo asociacionista, tenemos una libre asociación de procesos de liberación justamente de manifestar un cierto clima y llevarlos a cabo de modo que sea una vía para nuestra creatividad. Y es bien importante el apoyo con unos con otros, ¿no es cierto? Asociaciones remotas, tomando en cuenta diferencias individuales, como también algunas corrientes, según el número de asociaciones que se van determinando el grado de la creatividad. Por lo tanto, las asociaciones remotas son las que se tienen justamente poco entre sí relacionadas. Maltzman menciona justamente que el trazo como meta es justamente el estudio de los factores que fomentan la originalidad y la disposición asociativa. Tenemos a Mednick, ¿no?, ¿no es cierto?, que postula el proceso creativo visto desde una asociación de elementos de alguna utilidad, y cuanto más distantes sean estos elementos, justamente está conformado la asociación de ser producto del pensamiento creativo.
también se ha tomado en cuenta, reconoció justamente Maselman, por ejemplo, que los valores de estímulos recibidos de ámbitos familiares, sociales, ¿no es cierto?, pueden obtenerse justamente influencias positivas o como también influencias negativas. Tomamos en cuenta también los tipos de creatividad, ¿no? El Serendipity, tenemos la semejanza y la mediación como tres elementos muy importantes de la asociación creativa. Y tomamos en cuenta los tipos, por ejemplo, la semejanza, las relaciones que se hacen con respecto a una tras otra, las figuras correspondientes, ¿no es cierto? Semejanzas en el sentido definido que dos figuras son semejantes cuando mantienen su forma, pero no necesariamente el tamaño. Como podemos observar aquí, existen tres imágenes, que una es más pequeña, una mediana y una más alta, ¿no es cierto? Tenemos aquí una representación gráfica de un cuadro, por ejemplo, que es una semejanza del cuadro de una dama que tiene un fondo de color azul y un fondo de color rojo, ¿no es cierto?, y que puede ir cambiando justamente los colores correspondientes, variando, pero en realidad tiene cierta semejanza. Lo que nos interesa aquí para las semejanzas es, en este caso, no necesariamente el tamaño, sino más aún la forma, la estructura que mantiene. Podemos mencionar además de esto, dentro de la mediación de la sesión creativa, el uso, por ejemplo, de los símbolos matemáticos, el lenguaje común que mayormente las van utilizando, por ejemplo, el doble de un número real, 2x, por ejemplo, siendo x un número real, la función correspondiente y igual a f de x, una función definida en el campo de los reales, ¿no es cierto? Entonces aquí es muy importante la asociación justamente entre los símbolos matemáticos con respecto al lenguaje común que se tiene en este caso definido. Entonces, por ejemplo, en estas áreas de matemática son muy importantes para hacer identificación. Identificar la relación o las semejanzas, por ejemplo, de las letras mayúsculas, las letras minúsculas, las letras griegas, las letras en este caso del alfabeto, ¿no es cierto?, las que se van mencionando desde la A a la Z. Aquí podemos observar algunos perfiles de contingencia en los cuales muestran justamente la formación de un número 8 o bien justamente duplicado a un 8 en este caso, más una justamente que tiene y concuerda con tres elementos que son justamente semejantes. Y la continuidad de estos perfiles van con relación a los puntos que se van asemejando. Tomamos en cuenta también algún cierto tipo de asociaciones, por ejemplo, aquí tenemos un aspecto parabólico en este caso se podría mencionar que son justamente una parte que ilusiona justamente la vista, o bien solamente se observa puntos, pero en realidad puede decir, no, representa un animal, en este caso puede ser un perrito en el que está justamente caminando, pero solamente se observan los puntos, en este caso dentro de la representación gráfica. Aquí tenemos una serie de figuras, los cuales contraen justamente ciertos movimientos perspectivos, los cuales unos son iguales, en este caso semejantes a los otros, y que en realidad todos tienen un movimiento, en este caso rotatorio. El modelo de simulación creativa, que es el humanismo es considerado como la tercera fuerza, no olvidarse, ¿no?, dentro de la psicología, que hace 60 años, en este caso del siglo XX, ha surgido como un movimiento de la parte de poder tomar en cuenta, por ejemplo, las necesidades básicas del ser humano, y tenemos ahí la teoría de Abraham Maslow, que toma en cuenta justamente, otorga a estas fuerzas anteriores mencionadas del conductismo y la psicoanálisis. Y este término es muy importante, ya que el humanismo filosófico resalta una dignidad, en este caso, que interpreta de modos diferentes, ¿no?, en el sentido por ejemplo, del socialista, del cristiano, del existencialista, del científico, etcétera. Entonces, William James, por ejemplo, ha rechazado el absolutismo con toda la negación de variedad y espontaneidad, que más aún, por ejemplo, para este tipo de enfoque de conocimientos es bien importante obtener y concentrar fenómenos puramente humanos, y desde la creatividad y desde la psicología tomar en cuenta, ¿no es cierto?, elementos, por ejemplo, como la psicología humanista, existencialista, humanista existencial, etcétera. Van bifurcando nuevas concepciones que hoy en día, por ejemplo, son desde la área de las neurociencias, o en realidad la parte de lo que es la neuroeducación. Veamos ahora los enfoques humanistas desde un desarrollo potencial, en este caso de concentración de funcionamiento adecuado. Por ejemplo, en este caso el ser humano ve obviamente una totalidad con respecto a una determinada unicidad. Obviamente lo fundamental aquí es tomar en cuenta el tipo de estimulación que nosotros vayamos viendo, ¿no?, pero en base a las necesidades del ser humano,
en base a lo que se requiere buscar con respecto a la psicología humanista. Tomamos en cuenta también a tres autores fundamentales: Abraham Maslow, Gordon Allport y Carl Rogers, que mencionan justamente y caracterizan esta corriente psicológica y que está relacionada mucho más aún con la estimulación creativa desde este modelo. Podemos mencionar también que la psicología humanista tiene características de ser subjetiva, holística, observación natural, comprensión, autodeterminación, libertad, originalidad, creatividad, crecimiento personal, valores de ciencia aplicados a problemas, propósitos, metas y causas futuras, explicación biológica de la conciencia humana. Tomamos en cuenta también algunos elementos que toman en cuenta justamente a los humanistas, que consideran al individuo a través de tratamientos que se encuentran dentro de una formación continua, y que los estudiantes en la actualidad deben estar en una formación continua. Debe de descubrirse justamente en las mejoras de condición humana, que es una parte muy importante, y con respecto a aspectos muy avanzados que se requieren justamente hoy en día con respecto a estas pandemias, lo que es la parte del uso del internet, uso de plataformas virtuales, uso de aplicaciones, el uso y manejo justamente en este caso de las NTICs. Podemos mencionar algunos postulados fundamentales, como ya se mencionaba justamente la parte de la psicología humanista como una tercera fuerza, y es obviamente una corriente psicológica que otros enfoques, por ejemplo, de psicoanálisis, del cognitismo, la psicología cognitiva. Tomamos en cuenta como postulados, para decir como acciones fundamentales: al hombre es un ser en un contexto humano, el hombre es intencional, ¿sí? El ser humano es una totalidad que excede a la suma de sus partes, el hombre posee un núcleo central estructurado, el hombre tiende en forma natural a su autorrealización, el hombre tiene facultades de decidir, el hombre es consciente de sí mismo y de su existencia. Aquí está la pirámide de Maslow, bien conocida, ¿no es cierto?, que toma una parte fisiológica, seguridad, afiliación, reconocimiento y la autorrealización en base a esta estructura piramidal. Abraham Maslow justamente consolida el enfoque humanista existencialista en el centro justamente de la rigurosidad de una determinada disciplina, que en el Journal Humanistic Psychology es una revista psicológica humanista en el que ha dado importantes, en este caso, elementos introductorios desde esta perspectiva, desde el ámbito académico, y que hoy en día es muy aplicable dentro de algunos estudios científicos. Hablamos de Carl Rogers, ¿no? Justamente defiende justamente y define el aprendizaje como experiencial, ¿no?, desde una experiencia a la libertad, al logro del proceso de crecimiento. Habla con respecto al holismo, que se refiere justamente al holismo, a una totalidad y unidad a la vez. Este holismo subyace de la tendencia sintética del universo, y que esta integración del todo y tendencia holística tiene un principio fundamental de la naturaleza y que posee un carácter determinado. La educación obviamente está centrada y reconoce al estudiante como un ser activo y responsable, que debe tener obviamente y proponerse y promover más aún el desarrollo integral holístico. Formar estudiantes con iniciativa propia, capacidad y elección y autodirección son muy importantes. No solamente es la autodirección, sino autoformación, la autoevaluación, ¿no es cierto?, la autoconciencia, etcétera, son elementos que hoy en día tienen que tomarse en cuenta. La teoría centrada, por ejemplo, en la persona, ¿no? Carl Rogers menciona justamente que se centra en sí mismo como un núcleo de la personalidad, que influye en el autoconocimiento, en la autoobservación, y ambas justamente por medio de las experiencias, por medio de las expresiones de afecto, puede existir una congruencia, una igualdad de acuerdo a lo que les gusta hacer y la impresión de nosotros mismos, la admiración y la aceptación de cada uno de nosotros. El congruente, incongruente, congruente en el sentido de ser justamente experiencias abiertas, en este caso, abiertas a las experiencias, con un buen autoestima, su objetivo y la autoactualización constante. Lo incongruente sería que se vuelva tensa, ansiosa y tiene fantasías psicopáticas, ¿no? En este caso, tomamos en cuenta la reconocida existencia inconsciente, pero como una guía de la conducta del ser humano. Aquí tenemos algunas actividades de reforzamiento. De acuerdo con la menciona, ¿no?, los seres humanos poseemos tendencia innata y mejorar a las determinadas vidas de decisiones que tomamos. Inciso A del aprendizaje social, psicoanalítica, humanista de condicionamiento. ¿A cuál es esta? Justamente va a ser el humanista. De acuerdo con los humanistas, él, etcétera, es la persona que uno desea ser. ¿A qué se refiere? ¿El yo real, el yo ideal, el nuevo yo o el yo? En este caso es el yo ideal. Vayamos a la siguiente actividad de reforzamiento. La número 3 dice, es nuestra percepción subjetiva de quiénes somos y cómo somos.
Esto se los refiere a autoconcepto, yo ideal, autoeficacia o yo realizado. Entonces ahí mencionamos, por ejemplo, el autoconcepto. Los humanistas creen que los seres humanos no nacen ni buenos ni malos. ¿Es cierto, es verdadero o es falso? En este caso es verdadero. Los principales psicólogos del humanista, ¿quiénes son? ¿No? ¿Cuáles serían, por ejemplo? Ahí está, ya lo hemos hablado. Abraham Maslow, Carl Rogers, ¿no es cierto? Los principales. Los humanistas consideran la como una fuente de información válida. Esto se refiere a autoconcepto, se refiere a intuición, autoeficacia, eficacia o la autorrealización. En nuestra situación es la intuición. Muy bien, esas son algunas actividades de reforzamiento. Ahora vayamos con la parte de estimulación creativa desde la etimología, el cognoscitivismo que hemos mencionado, que el latín proviene de cognoscere, conocer en el sentido amplio, una corriente filosófica que los antiguos griegos han mencionado, como Sócrates, Aristóteles, Platón, Anaxágoras, etc. Desde la Segunda Guerra Mundial también se han tomado en cuenta esta teoría de aprendizaje, una revolución cognitivista, obviamente en el estudio del conocimiento de la epistemología, que radica justamente en el aprendizaje del estudiante, que es muy importante. Un desarrollo cognitivo de manera gradual desde la psicología cognitivista resalta procesos mentales, procesos cognitivos que consideran justamente una actividad mental interna y estas actividades consideran el pensamiento, memoria, solución de problemas, que Schwartz y Reisenberg los definen. Hablamos también de la neuropsicología del proceso creativo. Tenemos aquí una representación imagen. Muchos pueden observar que simplemente es una circunferencia, pero en realidad va construyendo una determinada esfera. Esto se lo conoce como una estructura de topología. Hablamos de percepción, de memoria y pensamientos, que son elementos muy importantes, que unas se almacenan a otras, se modifican. Hay un proceso creativo que se muestra algo interno complejo como producto de actuación de otros procesos interconectados en nuestro cerebro. Se describe además y se tratan justamente desde el modelo cognitivo, ¿no es cierto? Y la psicología tradicional justamente explicaba comportamientos externos y observables en los estudiantes mismos. Y el paradigma cognitivo, en este caso, concentra la atención en los procesos internos que posibilite justamente la actividad de los individuos correspondientes. Entonces, las operaciones, los mecanismos cognitivos son muy importantes. Hablamos también de la creatividad y entendida justamente como una actividad cognitiva mental desde la percepción, la memoria y el pensamiento, tres elementos fundamentales para la estimulación creativa. Hablamos de modelos clásicos, modelos cognitivos clásicos como la observación externa, el proceso definido por mediante fases, etapas, procedimientos secuenciados, y los modelos cognitivos que describen la actividad interna de procesos definidos mediante una actividad cognitiva dinámica interrelacionada con retroalimentación de feedback. Podemos utilizar los juegos, el clima creativo, planteamiento de divergentes, actividades perfectivas, lista de atributos, brainstorming o torbellino de ideas, análisis funcional, checklist o quebrantamiento o lista de chequeo. Procesos cognitivos que son mencionados, por ejemplo, según la taxonomía de Bloom, memoria, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación, elementos muy importantes. Según PISA menciona, por ejemplo, dentro del área de matemática, la reproducción, conexión y reflexión. Comprensión lectora es muy importante, la parte científica, describir, explicar y predecir y entender, investigación científica. Los modos de pensar en los proyectos, por ejemplo, el pensamiento reflexivo, el pensamiento analítico, lógico, crítico, sistémico, analógico, creativo, deliberativo y práctico, son los modelos para los procesos cognitivos muy importantes. Vamos hablando entonces con los modelos de estimulación. Modelos de pensamiento, ya hemos hablado de reflexivo, ¿no? Características con la personalización, ideas y concepciones. Analítico, el encuadre de datos y hechos. Lógico, en base a un orden, ¿no? Reglas y normas. La parte crítica, el cuestionamiento, criterios y razones. Analógica, en comparaciones, mediante uso de metáforas y modelos. Sistémico, con relación justamente a modelos y teorías. Deliberativo, con respecto a una decisión, toma de decisiones, criterios, el uso de criterios y normas. La parte práctica con respecto a la actuación, técnicas o programas. La parte creativa, la parte inventiva y las ideas nuevas de diseño. Entonces ahí tomamos en cuenta tres pilares fundamentales. Mencionamos ahora que la teoría cognitivista trata de que el problema cómo lograr justamente las personas una comprensión de sí misma con los medios que se van valiendo en conocimientos en relación a su medio. La teoría cognitiva del aprendizaje es justamente una aproximación que el aprendizaje lo ve como un proceso mental de adquisición, de asimilación de conocimientos. Y esta teoría justamente cognitiva social es la que destaca el aprendizaje que ocurre al observar con los demás dentro de una aula, dentro de un contexto determinado. Entonces hablamos de procesos cognitivos, obviamente en la mente y en el cerebro, a tomar en cuenta la inteligencia, la parte de la memoria, el lenguaje,
la atención y la percepción del pensamiento mismo. Obviamente que tomamos en cuenta las inteligencias múltiples dentro de este proceso cognitivo, en poder potenciar justamente cada una de ellas, que Howard Gardner los ha mencionado, y como por ejemplo poder decir un cierto tipo de, no solamente el razonamiento lógico, matemático, sino más aún el pensamiento más abierto, el pensamiento crítico, y no necesariamente el pensamiento lógico, ¿no es cierto? Esto para poder potenciar justamente las otras inteligencias múltiples. Principios de enfoques que Jean Piaget los menciona, por ejemplo, el proceso de desarrollo cognitivo con respecto a la asimilación y la acomodación. Asimilación de una organización de ideas, de conceptos, adaptación en el contexto, acomodación en el punto de equilibrio, en este caso, de las vicisitudes y tomas de decisiones que se van a tomar para ciertos procedimientos o problemáticas a explicar. Aquí, como podemos observar, justamente tenemos la base del modelo transaccional o creativa, que tiene que tomar en cuenta donde nosotros vivimos, el medio ambiente, el contexto, la naturaleza, el ecosistema, que está conformado justamente y se configura como uno de los elementos muy importantes hoy en la actualidad. Aquí tenemos justamente un espacio, en este caso es el universo, ¿no es cierto? En el que se considera justamente nosotros somos solamente un minúsculo punto dentro de este amplio universo, espacio, en este caso galáctico, que se ve justamente la propia naturaleza humana en este caso, y no sabemos si los planetas siguientes, contiguantes, que son contiguos, ¿no es cierto?, dentro de nuestro sistema solar, tendrán vida, existe vida aún o no las existe, que está aún en proceso de investigación científica. Tomamos en cuenta entonces en este modelo transaccional de la creatividad el ambiente mismo, ¿no es cierto?, donde nos rodea, ¿no es cierto?, si vamos a dar justamente la creatividad, se nos va a potenciar tal vez, posiblemente en un determinado viaje, saliendo a alguna parte muy importante, por ejemplo, donde haya un ecosistema agradable. La visión sistémica del ambiente va a depender mucho si estas están obviamente compuestas por elementos naturales, sociales, culturales, en momentos justamente o contextos diferentes. Y que estas obviamente van interaccionando unas con otras con el ser humano. Hablamos de este tipo de modelo, el efecto dominó, considerado como cualquier intervención en el medio natural que provoca una serie de reacciones y cadenas de todos los componentes del medio ambiente. Hablamos de los problemas del medio ambiente, como se pueden contemplar, el estudio de las variables implicadas, como un juego de dominó, se lo dice, si uno va a caer, todos los demás, es decir, es la parte de una causa hace un determinado efecto consecuente. Entonces, este tipo de relaciones de cadenas va a depender mucho en cómo los estudiantes observan y cómo las otras personas, por ejemplo, que hoy en día son más aún mercantilistas, capitalistas, que piensan justamente en destruir justamente la naturaleza que por lo menos existe ahí, donde podamos justamente despejarnos. Y hay otras personas que obviamente, y los grandes empresarios que van pensando que en hacer realizaciones con construcciones de determinados edificios, monumentos, infraestructura, pero lo que sí debemos de potenciar es el cuidado de nuestro medio ambiente, del agua, de las plantas, de la naturaleza misma y de los otros seres vivos en este caso, ¿no? Tomamos en cuenta aquí una imagen correspondiente de los sistemas cerrados con respecto a intercambios de energía, sistemas aislados, ¿no?, con respecto a la materia. Por lo tanto, la inmensa mayoría de los sistemas son abiertos, como también pueden ser considerados cerrados o aislados, para facilitar este tipo de estudio, ¿no?, de los ecosistemas, de la masa, del aire, de la atmósfera misma, y que nuestro sistema va mostrando justamente, aquí tenemos el sistema solar, nuestra naturaleza misma, de nuestro contexto externo, fuera de nuestro planeta, ¿no es cierto? Aquí tenemos el Sol, tenemos aquí justamente a Júpiter, Saturno, ¿no es cierto?, Urano, Plutón, ¿sí?, Mercurio, Venus, Tierra, nuestra Luna y Marte, que están justamente conjuncionadas dentro de un sistema rotatorio, en este caso en el sistema que es simplemente un pequeño sistema dentro de una vía láctea inmensa. Además de esto, hablamos de las dimensiones de estimulación ambiental. Donald Bayer Berliner, ¿no?, menciona y propone 4 variables comparativas: novedad, complejidad, sorpresa e incongruencias, ¿no es cierto?, que en la gran mayoría también van utilizando, por ejemplo, van realizando algunas, el individuo va realizando justamente de manera perceptual y en comparación justamente de estímulos presentes, y que muchos artistas, por ejemplo, van realizando, ¿no es cierto?, obras, en este caso, con respecto a las plantas. No sé si han visto en la ciudad de La Paz, hay algunos que van utilizando representaciones gráficas, ¿no es cierto?, con el uso del cuidado del medio ambiente, rostros, imágenes, que son muy importantes para la estimulación del medio ambiente.
Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Espero que les sirva mucho este video tutorial. Nos vemos hasta otro momento. Muchas gracias a todos.